Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y sus libros, canal que se ve a nivel nacional e internacional. Hoy este programa va dedicado a una gran comunidad, a una comunidad que estamos hoy en la semana de tanatología. Adiós, mi barco de papel. Está dirigida por el licenciado Omar Garza, tanatólogo. También se va a transmitir por Líderes Online, hermano menor del autor y sus libros. Un tema que vamos a tratar el día de hoy es duelo por Alzheimer. Nos lo va a impartir una tanatóloga que trabaja en una comunidad, en una unidad de geriatría llamada Auxigeria. Ve la consulta privada y pacientes hospitalizados. Da atención en pacientes y familia de cuidados paliativos. Imparte talleres y pláticas para cuidadores de pacientes con Alzheimer. También imparte talleres en colegios. Dices tú, ¿de quién estás hablando? Pues vas a conocer a la experta del duelo por Alzheimer y su nombre es Elizabeth Arismendi, a la cual le doy la mejor de las bienvenidas. Bienvenida, licenciada. Hola Reina, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantada de estar con todos ustedes. La verdad es que es un gusto para mí poder compartir, poder estar en este momento. Es una alegría enorme, un tema muy importante, un tema que es doloroso, pero sin embargo lo tenemos que tratar, tenemos que platicar y tenemos que dar a conocer cosas que a veces son muy sencillas, a veces muy complejas, pero conocer siempre es importante. Ahorita acabas de mencionar algo que es cierto, es un problema de salud que duele mucho y que a veces tenemos ciertos topes para querer tratarlo, para poder aceptar que a lo mejor formamos parte de ese tipo de pacientes o que tenemos un paciente con este tipo de problema de salud, ¿verdad? Entonces es algo tan doloroso que la parte importante aquí es saber afrontarlo, saber ser conscientes de lo que hay, porque de ahí parte dar una buena atención o dar una mejor atención. Claro, claro que sí, es importante estar informados, es importante contar con ese asesoramiento, ese acompañamiento para poder entonces nosotros, las personas como familiares, como pacientes, poder saber hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer, que al final es algo complejo, pero que todo en esta vida tiene una solución. Para eso estamos nosotros, para poder guiar, para poder acompañar, para que sepan que no están solos, que sepan que siempre hay algo por hacer. Y que la parte importante es dirígete con el experto, no nos confiemos de que dicen, me dijeron, vamos, ven, dirígete con el experto. Y hoy hablamos de tanatología, hablamos de duelo por Alzheimer y nuestra experta, la licenciada Elizabeth Arismendi, tenemos una serie de preguntas que nos llegan porque a veces es difícil afrontar. ¿Y qué tenemos que conocer? ¿Qué tipo de duelo se vive en este tipo de situaciones? Pues mira, la verdad es que el duelo principal que vivimos con un paciente de Alzheimer es el duelo anticipado. ¿A qué me refiero? A que un duelo que se está viviendo antes de tiempo, un duelo que desde el momento que dan la noticia, el diagnóstico, pues estamos viviendo ya una pérdida que a veces es complicada de aceptar, a veces es difícil de entender y pues cuando dan la noticia, pues es triste, es perder a la persona aunque la tenemos viviendo con nosotros, está físicamente, pero sabemos que poco a poco la vamos a ir perdiendo. Entonces es importante prepararnos, es importante investigar, acercarnos, como tú dices, a los expertos para poder ser guiados y para ir paso a paso juntos, que sepan que todo camino por recorrer hay alguien que los va a acompañar. Entonces, es un duelo anticipado porque finalmente ya lo estamos viviendo desde el momento que dan la noticia del diagnóstico, se está viviendo un duelo muy doloroso que a veces es inaceptable, ¿no? Que de repente no es creíble y ahí es donde empieza toda la travesía
con la familia y el paciente, como que no creemos eso que nos acaban de diagnosticar a papá o a mamá o al abuelo, porque pues sí pensamos que cuando empezamos a ver que pierden memoria, que se empiezan a confundir, que no recuerdan cosas, pensamos entonces que es normal por la edad. Y cuando nos dan ese diagnóstico que tiene Alzheimer, pues no lo podemos creer y empezamos a pedir otras opiniones. Cuando la verdad es importante que se acerquen con un experto que es un geriatra que es una persona que se dedica a atender este tipo de pacientes y que tiene toda la experiencia para poder diagnosticar en una consulta. No necesariamente necesita tantos estudios, pero sí es importante que se acerquen para poder entonces trabajar. En donde yo trabajo tenemos todo ese equipo de personas, geriatras, neurólogos, tanatóloga, psicólogo, de todo lo necesario para que este paciente se sienta acompañado y no nada más el paciente, porque cualquier enfermedad no nada más es el paciente, también es toda la familia, todos los que están a su alrededor. Entonces, el duelo que vivimos es un duelo anticipado que tenemos que ir asimilando poco a poco. Entonces, que sepan que siempre va a haber alguien que nos pueda acompañar. Hacerlo consciente es la parte importante de todo esto, ¿verdad? Vivir el duelo un poquito más ligero desde el momento que lo hacemos consciente, vemos cómo se va a ir tratando. ¿Qué estrategias pueden ayudar y cómo se adapta a su nivel cognitivo? Pues mira, lo más importante con un paciente con Alzheimer es ser respetuosos, ser amables, entregar todo ese cariño que seguramente quien está enfermo es papá, mamá o los abuelos, lo que decía hace un momento. Todo ese cariño que en algún momento recibimos de ellos, ahora nos toca a nosotros darlo. Con ese cariño que ellos nos cuidaron, ahora tenemos que tener esa paciencia, ese respeto, ese amor, ese cariño y obviamente siempre tratar pues de tener esa paciencia, darles tiempo para que terminen una actividad. Por ejemplo, a la hora de la comida, darle tiempo para que termine de comer, darle tiempo de que se vista con calma. Es necesario ayudarles, habitualmente es necesario que ellos se sientan acompañados y ayudados, pero sobre todo, antes que cualquier otra cosa, el respeto y el amor es lo que a ellos les va a ayudar. En un paciente con Alzheimer, las estrategias son diferentes, son variadas. Cada paciente es diferente, a pesar de que tienen la misma enfermedad. Cada paciente se comporta de diferente manera. Entonces tenemos que ser respetuosos. A veces es desesperante para el cuidador y para la familia tratar de colaborar. A veces recibimos hasta insultos, malos tratos, a veces tratan hasta de golpear. ¿Por qué? Porque su cabecita no es la misma, porque su mente ya no es como antes y no tiene nada que ver con la persona que lo está cuidando o que está ahí. No es nada personal. Eso es bien importante que se tome en cuenta. No es nada personal, no es nada que tenga que ver con ellos. Simplemente es un momento que ellos están viviendo, que también ellos están pasando por una situación compleja, compleja y complicada, porque hay momentos del día que ellos sienten angustia y sienten desesperación y de hecho sienten que no saben qué les está sucediendo. Entonces hay que tratar de comprender. A veces las palabras sobran. Lo más importante es el acompañamiento con amor y respeto. Alguien un día me dijo, no hay que desesperarnos porque muchas de las veces tú quieres que se comporten a tu edad. Dice, pero yo te invito a que regreses a la edad de la persona con la que estás hablando. Acuérdate, haz reflexión, cómo te comportabas en esos momentos. Igual, tenle paciencia. Ya sabes cómo te comportabas en esa edad. Bueno, pues se está comportando igual. Entonces es algo súper importante regresar con amor y con cariño al momento en cual nosotros fuimos pequeñitos, nos dieron aquel cariño y nos tuvieron mucha paciencia. Entonces hoy hay que hacer lo mismo con
grandes personajes que han formado parte de nuestra vida y que hoy Claro. nos toca regresar ese cariño igual que lo hicieron con nosotros. Sí, claro, y sabes una cosa bien importante, cuando obviamente a veces nos olvidamos de los niños, de los nietos, de los sobrinos. Es importante hacerles saber a los niños y a toda la familia qué es lo que está pasando, hacerles partícipes y que también colaboren en lo que ellos puedan y en lo que ellos quieran. Y es algo bien bonito porque al final del día vamos aprendiendo todos y los pequeñitos también van tomando, ok, entonces mi mamá o mi papá cuidan de mi abuelito y así es la vida. En algún momento tus hijos van a cuidar de ti con ese mismo cariño, con ese mismo amor que ven cómo tú tratas a tus padres, ¿no? Somos parte del ejemplo. Ven Claro. tus acciones, son las que se quedan más pegadas a futuro, para lo que va a ocurrir a futuro. En un Ujú. paciente de Alzheimer, ¿qué pérdidas significativas experimenta una persona con Alzheimer? Pues mira, sabemos y es así como que súper eh, común saber que lo que pierden es la memoria. Pierden la memoria, pierden la capacidad para expresarse, pierden la capacidad para hablar. A veces están intentando decirte algo, pero ni siquiera encuentran las palabras para poder expresarlo. Algún tema, algo que es como básico, como que es importante, como que es del día a día, se pierde. O sea, no lo recuerdan. Y muchas veces pierden hasta la capacidad de hablar y caminar. Entonces, a veces están muy callados, a veces hay que tratar de entender, a veces lo que decía hace un momento, no necesitamos hablar mucho ni decirles tanto. El hecho de estar ahí, ellos lo notan. Ese amor, esa paciencia. Siempre hago una comparación. Cuando nosotros cuidamos a nuestros bebés, los que somos mamás, las que somos mamás y papás, siempre se decía que no te sienta estresado, que te sienta tranquila. ¿Por qué? Porque se lo transmites, ¿no? Y el bebé ya no llora, está tranquilo, se siente confortable, se siente seguro. Lo mismo sucede y no quiero comparar ni decir que hay que tratarlos como bebés o como niños pequeños, sino que esa sensación de paz, tranquilidad que nosotros les demos a ellos es una ayuda inmensa. Lo que único que queda es estar con ellos, estar en paz, estar tranquilos y entender que poco a poco va a tener pérdidas, pérdidas importantes, pérdidas que significan mucho. Si nosotros que no lo estamos viviendo como paciente, nos duele, para ellos es horrible, es una sensación de angustia y desesperación. Pierden la memoria, pierden el expresarse, van perdiendo ciertas palabras de su vocabulario y pues obviamente capacidades como llevar la cuchara a la boca, poder escribir, o sea, van perdiendo todo poco a poco, no solamente la memoria. Entonces, sí es súper importante esa parte de tener mucha paciencia y entender que todo eso va a ir cambiando, que poco a poco van a ir perdiendo cosas que para ellos es súper importante, ¿no? Aquí hay algo bien importante dentro de todo esto, dentro de todo este tema. ¿Cómo afecta el duelo al cuidador? Fíjate que esta situación afecta a toda la gente que está a su alrededor, a toda, pero la persona que lo cuida, que es el cuidador principal, pues es la que está las 24 horas con esa persona. Entonces, afecta inmensamente. ¿Cómo afecta? Pues se siente más irritable, va perdiendo de repente la capacidad de salir, hacer sus actividades como habitualmente lo hacía. Hay mucha gente que de hecho deja de trabajar porque necesita estar todo el tiempo con su paciente, con su familiar. Entonces, por más cuidadores que tengas, es importante tener ese tiempo para compartir y para poder estar. A veces los cuidadores se tienen que tener capacitados
para poder entender a un paciente con esta enfermedad. Sin embargo, empiezan a tener problemas de sueño, se estresan fácilmente, se irritan fácilmente y obviamente se sienten confundidos, se sienten desesperados. Por eso es importante siempre tener ayuda, tener siempre el cuidador principal, siempre va a estar, pero también tener como una agenda de alguien que te pueda colaborar y tú como cuidador tener tiempo para ti. No te sientas culpable, siempre yo les digo, no se sientan culpables porque a lo mejor voy a ir a una reunión o voy a ir a tomar un café o quiero ir al cine. ¿Cómo voy a hacerlo si mi familiar está enfermo y me necesita? Y a veces el paciente claramente dice, no te vayas, no me dejes, yo quiero que tú estés, porque tu hermana no me cuida igual, porque el cuidador a veces, y es normal por la enfermedad, dicen cosas falsas, me pega, me maltrata, me roba cosas, todo eso a veces es falso. Y entonces es una forma de tener al cuidador las 24 horas, todos los días de la semana, todos los días del mes, y es desgastante. Entonces es importante que se den un tiempo, un día, 2 días, para esa persona, para el cuidador, para que salga, para que conviva, para que conozca otro tipo de gente, que no todo el tiempo esté ahí porque le va afectando al grado de sentir, al final del día, pues obvio, es normal, y llegan a sentirse deprimidos, llegan a sentir depresión. Entonces, podemos evitar esta situación con actividades diferentes y organizar la agenda para que haya otra persona en su lugar ciertos días y que esta persona haga otra actividad, porque sí es muy complicado, afecta muchísimo. Ahorita mencionabas estrategias. ¿Qué estrategias de comunicación se pueden emplear? Pues mira, son muchas estrategias y son bien importantes, como por ejemplo, el tener una buena comunicación es no debatir con esa persona que está enferma lo que nos dice. Habitualmente le decimos, vamos a bañarte, ya es hora de bañarte. No quiere bañarse. ¿Por qué no quiere bañarse? Porque aunque tú eres su hija, eres su hijo, eres su esposa, en ese momento él no lo ubica, no sabe quién eres. Entonces, para él o ella, aunque están enfermos, sí tienen pudor y tienen vergüenza. Entonces, es complicado esa parte de no me quiero bañar y no te pueden explicar el motivo, no te pueden decir por qué. Sin embargo, ahí es donde empieza como el conflicto de que te tienes que bañar, porque tienes que bañarte, y es complicado. Es importante no debatir, es importante no decirle a todo que sí, pero saber en qué momento tenemos que tratar de negociar. No sé, a lo mejor yo siempre les digo que es importante a la hora de que el paciente se tiene que bañar, como que ir avisando. Vamos a sacar tu ropa, ¿qué te quieres poner? Darle opciones, tenemos esta camisa, tenemos esta playera, ¿qué te quieres poner? Porque ya es hora de bañarnos. Tratar de que siga siendo un poco independiente en la parte de que se talle solo, a veces van a necesitar ayuda, sin embargo, podemos hacerlo como entre la plática, preguntándole cosas, ayudarle a tallarle las piernas, no sé. Hay que buscar técnicas, hay que buscar cómo negociar esa parte. La otra es evitar los elementos distractores a la hora de comunicar. A la hora de comunicar con ellos tenemos que tener todo el tiempo para que ellos puedan entender y comprender esto que se les está diciendo. Tener paciencia con ellos y sobre todo esta parte de a través de gestos y miradas, ellos entienden a veces mejor. Con gestos, con miradas, identifican más que si les estamos diciendo 1000 veces la misma cosa, por más que ellos quieran, no lo van a lograr
entender por su deterioro cognitivo, ellos tratan y se nos quedan viendo y tratan de observar y llega el momento que se enojan porque les repetimos lo mismo muchas veces. Si vemos que ellos no lo captan, no les estemos agobiando, porque entonces está repite y repite, es fastidioso para ellos y los altera. Y un paciente con Alzheimer necesita toda la tranquilidad. Lo que menos queremos es que esté alterado, porque obviamente eso hace que se vuelva agresivo, que se vuelva grosero y a veces no podemos controlarlo porque ya está muy, muy alterado. Entonces, las estrategias básicas son esas, tener paciencia, hablarle con gestos, con miradas y sobre todo esta parte de no agobiarlos con lo mismo. Y que hagamos las cosas con tranquilidad porque ellos resienten, ellos perciben todo eso y es una manera de poderlos tener relajados. Sí, claro. Y sabes también algo súper importante, lo que decía hace un momento, no tratarlos como niños. O sea, el amor y el cariño se trata de diferente manera. No podemos estarlos tratando como niños porque llega el momento que se alteran y se enojan, porque aunque tienen algún problema cognitivo, lo entienden y lo sienten y se molestan, porque finalmente o es papá o es mamá o es el abuelo o la abuela, que son personas que en su momento fueron la autoridad en casa, que tuvieron el mandato, que son la cabeza en algún momento de guiar una familia y de repente tú llegas y les cambias todo y les dices que hagas, que no hagas, o siéntate aquí o párate aquí, o sea, no. Hay que hacer todo con amor, con cariño, pero tratarlos como lo que son, como adultos. Estamos en la semana de tanatología de la comunidad Adiós mi barco de papel, dirigida por el licenciado Omar Garza, tanatólogo. Y el tema de hoy es duelo por Alzheimer con nuestra tanatóloga y experta, la licenciada Elizabeth Arismendis. Llevamos una serie de dudas que muchas de las veces, por pena, a veces no nos podemos hacerlas y qué van a decir y qué se va a hacer. O sea, tantas cosas, tantos tabús que traemos, pero que hoy estamos aquí para poder resolverlas. ¿Cómo impacta el duelo por la pérdida de la capacidad de reconocer a sus seres queridos? ¿Cómo impacta? Esto es algo muy fuerte, tanto para pues, nuestro paciente como para el cuidador y la familia. Sí, claro, es una sensación muy, muy triste. De hecho, la primera impresión es tristeza, angustia. eh, Imagínate que llegas a abrazar a tu papá o a tu mamá y se te queda viendo tú quién eres, ¿no? Entonces, primero que nada es una tristeza enorme, una angustia, porque dices, por más que yo lo cuide, por más que yo esté aquí, no sabe quién soy. A veces se tiene esa sensación de no merecer lo que me está sucediendo, ¿no? Pero lo más importante es entender lo que decía, no tomar nada personal, no pensar que es algo porque es esa persona, es que como soy yo y como en algún momento me enojé con mi papá o mi mamá, está actuando así conmigo, jamás, eso nunca va a pasar, es algo que tiene que ver con la enfermedad. Y lo más importante aquí es acercarse al paciente, verlo a los ojos y decirle, soy tu hijo, y decir el nombre, ¿no? Soy tu hijo, no sé, en mi caso, soy tu hijo Elizabeth, soy tu hija Elizabeth, ¿no? Y verlo, esperar su respuesta, lo que decía hace un momento, a veces las miradas y los gestos es como que básico en un paciente y la comunicación. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta y en el transcurso de nuestra vida es como más nos comunicamos con ellos, ¿no? Y entonces ahí es donde identifican, ok, a lo mejor no lo identifican al 100, pero el que te acerques y le digas que eres su hijo y su nombre, tu nombre, le hace sentir tranquilidad, no le afecta en nada. Y el acercarse a darle un gesto de amor, un gesto de cariño, decirle aquí estoy, te amo, pase lo que pase, siempre voy a estar contigo.
No me importa que no me ubiques, no importa que no me conozcas, yo sí sé quién eres y siempre te voy a amar y te voy a cuidar. Ellos sienten mucho amor, entonces siempre es importante esa parte, acercarnos, decirles y tener esa tranquilidad de que no es nada personal, es algo por la enfermedad y como siempre digo, muchísimo amor y paciencia y se vale llorar y se vale llorar con él o con ella, se vale porque somos humanos. El llorar no es malo, el llorar no significa que seamos débiles, somos humanos, tenemos sentimientos y eso es importante. Llorar junto con ese ser amado es bueno, no es que esté mal. Hemos hablado del respeto, hemos hablado del cariño, de cómo tenemos que cuidarlos. ¿Qué papel juega la empatía en todo esto? Fíjate que la empatía es la base de todas las relaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida, porque siempre tratamos de ser entendidos y de entender a los demás. Siempre queremos esa parte de que alguien nos entienda, alguien nos comprenda, ¿no? Entonces, la empatía es súper importante. La empatía para un paciente con Alzheimer es lo básico, porque entonces estamos entendiendo la pérdida que él está sintiendo, la pérdida que está viviendo. Entonces, la empatía sin compasión no existe. Tenemos que ser compasivos, tenemos que ser amorosos y lo más importante es eso, empáticos, compasivos y saber que para poder salir adelante con nuestro paciente, con nuestro familiar, lo único que podemos hacer es seguir las indicaciones del médico, pero emocionalmente tratar de entender, tratar de dar mucho amor, mucho cuidado, no dejar la empatía a un lado, la compasión es lo más importante también y cuidarlos en todo momento, tratar de hablar con ellos y lo que ellos quieran y digan, entenderlo siempre, siempre y respetarlo. La empatía es la base de toda la relación que tengamos con el paciente que está con nosotros y que es nuestro familiar, que lo amamos y tenemos que entender cada cosa que le suceda. Lleva un papel muy importante. Lo acabo Sí. de decir, es la base de todo. Así es la base. La verdad es que lo que dije hace un momento, en general siempre estamos esperando que la gente sea empática, ¿no? Es la base de cualquier relación. Entonces, imagínate tú qué importante es la empatía con un paciente que está enfermo de Alzheimer. O sea, que es complicado para él porque va perdiendo la habilidad en todo. Entonces, no nos queda más que ser empáticos y compasivos y amorosos con ellos. Sí, es un tema súper importante, duelo por Alzheimer, que se está abordando hoy en esta semana de tanatología de la comunidad Adiós mi barco de papel. No te puedes perder ningún programa porque esta semana viene repleta de tanta información que Adiós mi barco de papel nos trae para que entendamos un poquito más, hagamos conciencia, ayudemos, pero también la parte importante aquí es que nosotros vamos a ser apoyados por cada uno de estos grandes temas que se van a abordar. Así que te invito, tienes que estar presente en cada uno de inicio a fin, ver todo el desarrollo. No sabemos en qué momento podamos pasar por una situación y esto es algo que tú lo puedes tomar como pre a algo que ocurre en la comunidad. Este es un programa que de verdad yo agradezco a la licenciada Elizabeth Arismendi porque hay veces, hay cosas que desconocemos, no lo sabemos abordar y hoy nos traes mucha lucidez a esto que es algo que ocurre y que debemos de tomarlo en cuenta. Sí, así es. La verdad es que es un tema bien importante. Eh, hay mucha gente con esta enfermedad.
gente que a lo mejor no lo creemos, que es increíble que podamos entender que tienes enfermedad. Hay más gente de la que te imaginas. Entonces, es importante estar informados, pero sobre todo que sepan que no están solos, que siempre hay una solución, que siempre va a haber alguien que los acompañe, que los guíe y esa parte, ¿no? Que es un acompañamiento con mucho cariño, con mucho amor y tratar de entender también no solamente al paciente, sino al familiar, porque el familiar sufre igual que el paciente o un poco más. ¿Por qué? Porque es desgastante físicamente, emocionalmente y de todo tipo, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar para ustedes, siempre vamos a estar aquí en el momento que nos necesiten. Gracias, y sí lo vamos a tomar en cuenta porque hoy les digo, chequen, estén al día, tomen nota de lo que se ha dicho, tomen nota de en qué momento podemos seguir muy de cerca a nuestros expertos. Recuerden que estamos en la semana de la tanatología de la comunidad Adiós, mi barco de papel, dirigido por el licenciado Omar Garza. Agradezco mucho a la licenciada Elizabeth Arizmendi a este gran tema que nos acaba de dar hoy, duelo por Alzheimer. Y también este programa se va a transmitir a través de Líderes Online y del canal de YouTube Hermano Mayor de Líderes Online, el autor y sus libros. Recuerda, tienes que estar presente toda la semana para poder conocer cada uno de los temas que traen aquí en la Semana de la Tanatología de la comunidad Adiós mi barco de papel. Gracias por esta invitación al licenciado Omar Garza por invitarnos a formar parte de este gran proyecto. Recuerda, te invito a que te suscribas a nuestros canales de YouTube, El Autor y su libro, Líderes Online, donde te vamos a presentar una historia, un mensaje, algo con lo cual tú te vas a poder ver identificado. Gracias. Agradezco mucho a la licenciada Elizabeth Arizmendi por haber estado aquí en Líderes Online, en el autor y sus libros, traernos este tema, un tema que hay que estarlo y que hay que tenerlo presente. Duelo por Alzheimer. Elizabeth, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Antes de irnos, me gustaría mucho que nos dijeras tus redes sociales, dónde seguirte directamente, porque yo sé que esto abre puertas a muchos querer acercarnos, hacer preguntas, llegar hacia ti. Pues mira, estoy en Facebook como tanatóloga Elizabeth Arizmendi y bueno, mi teléfono de WhatsApp sería el 2224 41 92 60. Yo me encuentro en la ciudad de Puebla, pero obviamente atiendo presencial y online y encantada de estar con todos ustedes en el momento que me necesiten con mucho cariño, pueden contactarme. ¿Cómo hay veces que dices tú, no sé cómo llegar, cómo te voy a preguntar, qué situaciones se han presentado que dicen, tengo que ir con ella, o sea, la necesito, tengo que preguntarle, comúnmente, qué tipo de gente te llega, qué dudas son las que abordas? De todo, de todo. Haz de cuenta que obviamente lo que platicamos, trabajo en una unidad de geriatría oxigeria acá en Puebla. Veo muchos pacientes adultos mayores. Tú sabes que a cierta edad tenemos más pérdidas de lo habitual, desde lo que es jubilación, duelo por muerte de la pareja, eh, no sé, cambio de casa. También veo a los adolescentes por pérdidas, rupturas amorosas, de todo, divorcios, pérdidas de mascotas. También tengo la especialidad en tanatología pediátrica, entonces veo chiquitines también, pérdida de papá o abandono de mamá, ¿no? De todo tipo de pérdidas que tenemos en el día a día. Algo importantísimo, tienes una pérdida, ya estamos viviendo un duelo. Entonces, dirígete
acércate hacia los expertos porque no nada más nos van a escuchar, nos van a dar nuestra guía más exacta y más directa a cómo solucionar o a cómo dar con eso que estamos teniendo hoy. No sé qué pases, ¿verdad? Pero todos Sí, tenemos una claro. pérdida. Sí, por supuesto. Y la verdad es que todas las pérdidas duelen, precisamente por eso le llamamos duelo. Pero aquí lo más importante es que sepan que no están solos, que siempre hay una luz al final del camino y para llegar a ese final estamos nosotros para acompañarlos y que no se sientan solos. Cada paciente es diferente, cada situación es diferente. Precisamente por eso cada caso es especial y se trabaja con cada persona de diferente manera. Lo más importante es que se sientan apapachados, acompañados, pero sobre todo entendidos. Entonces, eso es lo más importante, que sepan que estamos aquí para ustedes con mucho cariño, con mucho respeto y al final del día siempre agradezco la confianza que tienen. Siempre es importante que sepan que todo está bien cuidado, que es un espacio específicamente para ustedes y que todo es con mucho cariño y mucho respeto. Cariño, respeto y discreción total. Claro. Vuélvenos a repetir tus redes sociales, por favor, porque siempre hay que tenerlas presente. Ok, en Facebook, tanatóloga Elizabeth Arismendi y mi teléfono es 2224 41 92 60. Recuerda que está en Puebla, así que si Estoy en estás Puebla. cerca y necesitas alguna consulta, algo, pues directamente, nosotros que estamos fuera de Puebla, pero en México, o otro, porque este canal se ve a nivel internacional, quieres tener acceso, una de las maneras hoy, gracias a la tecnología, estamos Claro. vía online. Así es, así es. Me parece excelente esa vía de acceso para poder estar en contacto. Sí, muy bien. Muchas gracias, licenciada Elizabeth Arismendi. Gracias por este gran tema que se abordó el día de hoy, duelo por Alzheimer. Al contrario, gracias a ti, gracias Omar, gracias a toda la comunidad que los quiero, los aprecio y siempre estamos para ustedes. Nunca duden, cualquier pregunta es importante, cualquier duda, cualquier cosa, aquí estaremos siempre. Gracias y encantada nuevamente. Gracias, y ya lo dijo, estamos acompañadas ahora sí que 24/7 y a través de esta semana de tanatología no te lo puedes perder porque hay temas súper importantes y agradecer a esta gran comunidad que nos dio la oportunidad de presentarnos hoy en su espacio.